Buenos días, parajitos. Buenos días, pececitos. Buenos días, florecitas. Buenos días, alegría. Seguramente ustedes se acuerdan de aquel extraordinario papel en el que parecía una mujer desquiciada, saludando en toda la casa ahí en la escuela de vagabundos. Una de las comedias más significativas de la época del cine de oro mexicano, con la gran Miroslava y desde luego con Pedro Infante. Desde luego que estoy hablando de una excelente actuación, no de quien el día de hoy muy temprano también en su rueda de prensa mañanera saludó con el buenos días, alegrías, sin tener desde luego un ápice de empatía frente al entorno en el que estamos viviendo en el país. Ustedes saben, somos respetuosos siempre de las reglas que tiene esta plataforma digital y no podemos precisar al respecto, pero sí podemos decirles a ustedes que los hallazgos que han sido conocidos ya como crematorios, pues han conmovido al país y poco a poco también a la prensa internacional. Ustedes recordarán, hace un par de días comentábamos aquí nuestro desconcierto porque hubiera muchos medios de comunicación en el mundo que están omitiendo esta tenebrosa, en verdad, pavorosa, esa es la palabra, situación que está mostrando que en efecto, más allá de las cifras, hemos vivido y seguimos viviendo una hecatombe sin precedentes. Y hablábamos solo de Jalisco, no de Tamaulipas, y a juzgar ya también por algunas filtraciones informativas, igualmente en Sonora y en Sinaloa. Esto es un hallazgo macabro que continuará y que desde luego siempre reconociendo el gran esfuerzo que hacen las madres y los padres buscando a sus hijos y así teniendo o mostrando ese tipo de hallazgos, que esto se conoce también porque los grupos del SEO quieren que se conozca, y ya verán ustedes que seguiremos destapando toda una cloaca de lo que ha significado la dispensa al SEO por parte de los gobiernos federales y de los gobiernos estatales. Federales, por lo menos desde los últimos 2 sexenios, es decir, algo que incorpora también a Enrique Peña Nieto, que se agrava con Andrés Manuel López Obrador y que se minusvalora, se desdeña con Claudia Sheinbaum, que en efecto ha estado operando a través de su equipo de investigación, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Todos sabemos, presionada por la situación del gobierno de Estados Unidos. Bueno, el caso es que ella sí, muy campante, ha tenido 2 expresiones de falta de empatía, de frialdad respecto del sufrimiento humano, y es algo que no nos debe extrañar. Esa ha sido la constante de ella en toda su vida política, sin lugar a dudas, como cuando llamó incidente a lo que pasó en la línea 12 del metro, recuerdan ustedes, o el colegio Repsamen, también seguramente ustedes lo recuerdan. Las mujeres que han sido agredidas, las que le han pedido audiencia, todas aquellas circunstancias en donde han querido recurrir sectores importantes del pueblo con su presidenta, lo que han recibido ha sido la espalda. Y es que esto del buenos días, alegría, en medio de una situación tan complicada como que la que vive el país, tan de luto, no exagero, porque cada uno de estos hallazgos, si ustedes pueden colocarle el sinónimo exacto, significa el dolor de una familia. Pero ella, insisto, buenos días, alegría, como ayer también, y como si en efecto en el país no pasara nada, o estuviéramos felices, informa ella, en una pésima redacción, por cierto, de la hechura de un próximo libro. Créanme ustedes que
Claudia Sheinbaum no redacta ni en defensa propia. La conozco bien. No es de ninguna manera lo suyo como para que independientemente de todo, en esa imagen donde ella se ve, según esto, revisando lo que serán los toques finales, el prólogo de su libro, en realidad lo que está mostrando es justamente la espalda a los problemas que vive el país y de los cuales apenas me he remitido de manera circunstancial a algunos. Digo de manera circunstancial porque es la nota que tenemos en estas horas, en estos días aciagos, pero que en general no terminan ahí ni se agotan ahí, desafortunadamente. Claro, en la línea de la espiral de la violencia tendríamos que hablar de todo lo que está pasando en Zacatecas, lo que está pasando en San Luis, en Guanajuato, lo que está pasando por supuesto en Veracruz, pero con un grado de recrudecimiento mayor en Sonora, Sinaloa, Tabasco y siempre Morelos. Así la tragedia que estamos viviendo en el país y así la insolvencia ética y moral de la propia presidenta de nuestro país. Ojalá que ustedes, miren, no lo tengo aquí a mano, ¿saben? Pero ojalá que ustedes lean el libro de Orquídea Fong sobre, aquí está, sí, ya, muchas gracias, La Gran Farsante. Aquí se encuentra una línea de tiempo con circunstancias específicas, todas documentadas con el QR, para que ustedes entren y verifiquen toda la información, etcétera. Lo que apela siempre es a audiencias, no a creyentes, en donde una de las muchas vetas de este árbol frondoso de demagogia que es el populismo, para que ustedes, digo, revisen una de estas vetas de la propia presidenta de nuestro país. Y bueno, como les decía, su capacidad para encubrir, ¿no? También, por supuesto, aquí ustedes ven el QR y ahí se pueden remitir a toda la base, digamos, factual de hechos en las que se soporta este extraordinario libro de Orquídea Fong Varela, que les recomendamos a ustedes mucho que lean. Igual que los farsantes de la 4T, ya no les propongo este. Si hacen su petición hoy, podrían alcanzar un libro. Ya nos quedan nada más 25 libros. Así es que tampoco soy muy enfático para decirles que puedan ustedes adquirirlo, porque de un momento a otro van a recibir una respuesta negativa. El que sí pueden, desde luego, es este. Todavía tenemos algunos cientos que ofrecerles y ustedes pueden acceder a esta información, sí, de la dividida en estos momentos, pero dividida, ¿saben? No por pleitos, sino por encomiendas, estructura digital. Una comandada por el oficialismo y la otra por Jesús Ramírez Cuevas. El caso es que uno de estos es el señor Vicente Serrano. Me parece el más limitado, porque esa es otra de las características de los farsantes de la 4T, ustedes se han dado cuenta. Son muy limitados y son llenos de soflamas, de adjetivos, de groserías y todo ello. Hoy se da un balazo en el pie y de manera involuntaria cuestiona a Pigmenio Ibarra, agrediendo a Angélica Rivera porque decidió participar en la televisión, así como ustedes escuchan, sin, desde luego, tener el más mínimo miramiento para atender con respeto y expresar con respeto esa opinión. Dejémoslo a un lado, es pedirle peras al olmo, darle caviar a los burros. El asunto es que él mismo no repara en que si Angélica Rivera está participando en la televisión es por Pigmenio Ibarra. Es una invitación de Pigmenio Ibarra, quien es, como nosotros se los informamos a ustedes, empleados de Televisa Univisión. De tal manera que cuando arremete de esa manera tan pueril, tan bandolera, Vicente Serrano en contra de Angélica Rivera, sin ningún tipo de argumentos ni nada por el estilo, y le reclama que esté participando en la televisión, en realidad está cuestionando, imagínense ustedes qué bobo, a Epigmenio Ibarra, quien fue quien invitó a Angélica Rivera, y así se van a ir mostrando cada vez más grietas. Están nerviosos, no tienen línea, no saben qué hacer, y en efecto lo único que hacen es el estruendo, el grito, el adjetivo y todo eso, porque pues por eso son los farsantes de la 4T, que cada vez les redituarán menos, estoy completamente seguro, a el gobierno federal, y nosotros seguiremos guardando memoria de todo esto, como lo hemos hecho también aquí con mi más reciente
libro que les recomiendo a ustedes, igualmente en los espacios que ya saben donde pueden adquirirlo, para poder contar con la memoria de una tragedia y al mismo tiempo también convertir en un instrumento para exhibir a los farsantes. Y es que eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.